Primero pide, que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este cilindro multipunto marca Girard, no sé cómo se pronuncia, pido disculpas. Creo que es un fabricante francés, es de 6 pernos, no tengo la llave. Por este lado ha sufrido un ataque. Aunque no tengo la llave, segundo y quinto son pernos muy largos, están colocados prácticamente desde el principio. Y no lo he desmontado, pero yo creo que tiene pernos en T. Pide tocarlos varias veces, no noto spool, aunque cae en falso colocado. Yo creo que lleva ese tipo de pernos. Es muy similar al Standards, que creo que también es de fabricación francesa. Todo, incluso la forma del cilindro, del rotor, es muy similar. Podría ser incluso el mismo fabricante, no lo sé. Vamos a intentar la apertura y si lo conseguimos lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Es una apertura sencilla, no tiene dificultad, únicamente hay que tocar con cuidado. Voy a utilizar este tensor comercial de un set chino, muy útil, me gustan mucho esos tensores. Y esta ganzúa, vamos a hacer zoom, esta ganzúa de entrar por la izquierda, una Goso modificada. Vamos allá, intentaré no tapar el boca llave. Primero pide, hace un clic, segundo está colocado, tercero pide, ahí he hecho un clic, cuarto pide, un clic y un leve giro, quinto está colocado, vamos con el sexto, ahí un clic, quinto está prácticamente colocado, vamos a empezar desde el principio, primero un clic, segundo está colocado, tercero un clic, cuarto un clic, quinto está colocado. Es difícil pasar el quinto sin presionarlo. Sexto parece colocado. Volvemos al principio. Ahora estamos intentando colocar los extremos en T, pero segundo y quinto hacen muy difícil pasar. Hay que colocar la ganzúa en posición prácticamente vertical y no cabe. Vamos allá. Primero está colocado, segundo colocado, tercero un clic, cuarto parece colocado, quinto colocado. Vamos a ver si podemos colocar el sexto. Aparentemente está colocado. Vamos a ver si podemos sacar la ganzúa sin tocar quinto y ahí está. Al intentar sacar la ganzúa he realizado una pequeña distensión. Alguno de ellos estaba ligeramente pasado y ha abierto. Es muy difícil manejarse en el boca llave por la longitud del segundo y del quinto. Vamos a desmontarlo
y vemos los pernos, vemos lo que comentamos. Vamos allá. Esto sería lo que lleva dentro. El rotor tiene todos los alojamientos lisos. Como veis, está ligeramente aplanado donde están los pernos. Eso facilita la apertura. Tiene alojamientos para pasivos en el lateral y alojamientos para pasivos en el lado inferior, donde llevaba dos pasivos. Creo que los llevaba... no sé, la verdad, se han caído. Bueno, los pernos, todos los pernos normales, sin biselado, sin nada especial. Como veis, segundo y quinto son muy largos. Ahí está, prácticamente están colocados desde el principio y ocupan mucho en el bocallave. Ahí está. Ahí están tocando la guarda y el límite que hay para moverlos es muy poco, lo justo pasa la pala, y si coinciden con un pasivo el espacio es mínimo. Esa es al final la mayor dificultad de este cilindro, que no es mucha. Los contrapernos todos iguales, todos con los extremos rebajados en T, que piden 2 colocaciones cada uno. Los muelles son muy fuertes. Vamos a ver si podemos sacar un muelle. Ahí está. Son muelles largos, fuertes, que hacen un buen efecto con los pernos en T, obligándoles a ocupar, a salir, a saltar y a tener que hacer varias colocaciones. Bueno, pues esta habría sido la apertura de este tirar de 6 pernos multipunto. Espero que os haya gustado, sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.